cristianos, como creyentes, tenemos la responsabilidad delante del Señor de estar en su presencia, ¿verdad? Por lo menos un día a la semana, que es el día del Señor, el domingo. Verdaderamente, antiguamente, mejor dicho, la semana se acababa el día sábado, pero cuando la iglesia cristiana primitiva empezó a reunirse, se empezaron a congregar el día domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque es el día que el Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Entonces, a forma de honra, ellos empezaron a reunirse. Y bueno, pues muy bienvenidos a los que estamos aquí, bienvenidos a los amigos y hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo. Y bueno, en este día vamos a estar hablando de un tema, una enseñanza, un mensaje que se titula La brevedad de la vida. Pero antes de eso, ¿verdad? Antes de eso, vamos a ver una pequeña trivia bíblica, una serie de preguntas que nos sirven para reforzar nuestro conocimiento, ¿verdad? Dice la primera pregunta, dice: ¿cuántos años estuvo Daniel, el profeta Daniel, preparándose antes de servir en la corte real de Nabucodonosor, el rey de Babilonia? ¿Alguien sabe aquí ese dato? ¿Tiene conocimiento de ese dato? No se preocupen, estamos aquí para aprender precisamente. Si damos una respuesta que no era correcta, estamos aquí para aprender, ¿verdad? Bueno, les cuento un poquito el contexto. Dice la Biblia que cuando Dios permitió que los babilonios atacaran Judá y lo destruyeran por sus pecados, dice que se llevaron a la crema innata de la sociedad de Judá, ¿verdad? Los nobles, y entre esos jóvenes se llevaron al profeta Daniel y a 3 amigos de él, ¿verdad? Pero antes de que entraran a servirle al rey, porque ese era el propósito de habérselos llevado, tenían que pasar un tiempo de entrenamiento, ¿sí? Un tiempo de capacitación, por decirlo así, ¿verdad? Y a ver, vamos a ver dónde dice la Biblia que está eso. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? La respuesta está en Daniel capítulo 1, verso 5. ¿Alguien me podría hacer el favor de leerlo, por favor? ¿Quiere una Biblia? ¿Dice? Sí, porque no abre mi... Aquí está, mira. No abre, no quiere abrir. Es que es domingo. Exceso de saldo. Es domingo, él no se abre. Luego les voy a pasar una aplicación, la que les comenté, para que la puedan descargar en su teléfono y tengan varios módulos ahí. Tienen varias versiones. ¿Qué dice Daniel capítulo qué? 1 versos. 3 años. Pero lo puedes leer, por favor. Así es, debían de estar 3 años preparándose, imagínense, 3 años aprendiendo la cultura, costumbres babilónicas y todo, para poder estar en la presencia del rey y fueran agradables al rey de Babilonia. ¿Sí? Esto también nos da una idea de que nosotros debemos de prepararnos en esta tierra para que algún día, cuando estemos en la presencia del rey de reyes y señor de señores, seamos agradables a él, ¿verdad? Siguiente pregunta. Dice, en la parábola, esta es una pregunta de primer año, casi de kinder. En la parábola de los talentos de Mateo 25, ¿cuántos talentos repartió el amo a sus siervos? ¿Cuántos talentos? Dice, talento mi teléfono. Talento mi teléfono. Talentos, en la parábola de los talentos. Pues le dio 3. Le dio a 3. Sí, pero ¿cuántos talentos en total repartió? Creo que le dio 5, ¿no? O 2, algo así, no me acuerdo. 5. Bueno, el chiste es que no lo aprovecharon todos. Bueno, ¿2? No, tampoco. No lo aprovecharon. Sí, bueno. Vamos a ver dónde se encuentra la respuesta, por favor. Acuérdense que venimos a aprender la maravillosa palabra del Señor, ¿verdad? Dice Mateo 25, versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ok, entonces a uno le dio 5 y a otro 2 son 7 y a otro más 1 son 8 talentos. Los talentos dice que eran bolsas era una cantidad de dinero, bolsas de plata, así lo manejan las nuevas versiones.
talento era una medida de monedas, por decirlo así, ¿verdad? A veces cuando escuchamos el talento y vamos a una iglesia pensamos que es el talento que ven allá afuera, ¿verdad? La comida y otras cosas, pero no. O un talento de una habilidad, ¿verdad? Pero era una cantidad de dinero, ¿sí? Siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿cuántas son las copas de la ira de Dios que se menciona en Apocalipsis? ¿Cuántas son? 7. ¿7? Ahí atrás. Vamos a ver dónde se encuentra la respuesta, por favor. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. A ver, Ilse, vamos a dejar que Ilse participe, porque Marisol está muy activa, es el dedo más rápido. Dice, si soy... Una gran voz decía desde el templo a los 7 ángeles, derramad sobre la tierra los 7 copas de ira de Dios. Las 7 copas, ¿verdad? 7 copas de la ira de Dios, que representan las 7 calamidades finales sobre la humanidad rebelde. Acuérdense de esto, sobre la humanidad rebelde. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5 que nosotros no fuimos puestos para sufrir la ira de Dios, ¿verdad? Sino para salvación y vida eterna. Esto es para la humanidad rebelde. Siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿a los cuántos años murió Josué, el siervo de Moisés, el que conquistó la tierra prometida, que Dios usó para conquistar la tierra prometida? ¿A los cuántos años se murió? No me vayan a decir como un pastor que enseña instituto bíblico que dijo que a los 120 años, como Moisés, porque no es así, ¿verdad? ¿Una idea? ¿80? ¿Puede ser? ¿No? ¿Un poquito más? ¿90? Bueno, vamos a ver rápidamente. Se encuentra la respuesta en Josué. Por favor, vamos a ver. Josué capítulo 24, verso 9. Ahora sí, ¿quién me hace el favor de leerlo, por favor? Ah, sí, ¿verdad? Bueno, sí, me equivoqué ahí, no es así. Josué, permítame tantito, es que faltó, es 29, perdón, discúlpenme, es Josué, capítulo 24, verso 29, más adelante. Después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió siendo de 110 años. Murió a los 110 años de edad. Acuérdense de esto, porque luego de veras, pastores que dicen que enseñan en el instituto bíblico andan diciendo que se murió de 120 años, ¿verdad? Es que la idea común que tenemos de que como Moisés se murió de 120, pues también debe estar igual. Relacionamos, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Y bueno, ahora sí es la quinta y última pregunta, por favor. Y después de eso entramos a la enseñanza de este día, el mensaje de este día. Dice, ¿en qué parte de la Biblia, verdad, están las palabras de Jesús, del Señor Jesucristo, que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí? Juan, ok, pero ¿en qué capítulo? ¿En qué versículo? Acuérdense, estamos aquí para aprender. Estamos para aprender. Juan 14:6, a ver qué dice Juan 14:6. No, pues sí, ahí estaba. Esa es la respuesta, Juan 14:6. Pues muy bien, bueno, en este día, bienvenidos a los amigos y hermanos que nos están viendo hasta ahora. Esperamos que les sea de bendición, de edificación, ¿verdad? Esta enseñanza. Y bueno, vamos a dar inicio a la enseñanza de este día. Por favor, vamos al título. El título de la enseñanza, del mensaje de este día, es la brevedad de la vida. Hoy vamos a estar hablando, reflexionando más bien un poquito, ¿verdad? Disertando un poquito a lo mejor en la brevedad de la vida, porque dice Dios en su palabra, dice el Señor, por favor, en Salmo 90, versículo 12,
Lo vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que es la PDT, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra, dice, haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Volvemos a repetir, haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Y le dice, este salmo se dice que lo escribió Moisés, el siervo del Señor, ¿verdad? Lo escribe Moisés y le dice al Señor, hace una oración y le dice, Señor, haznos entender qué tan corta es la vida, ¿verdad? Para así vivirla con sabiduría. O sea, como darnos a entender, permítenos entender la brevedad de nuestra existencia en este mundo, para que el corto tiempo que nos das, porque verdaderamente el tiempo que vivimos en este mundo, a muchos se nos hace la vida eterna, ¿verdad? Se nos hace una eternidad de existencia, y sobre todo cuando tenemos un problema, tenemos una dificultad, estamos enfermos, enfermos en un hospital, ¿verdad? La vida se nos alarga y sentimos que nunca vamos a poder salir de esa situación, ¿verdad? Pero verdaderamente, comparada con la eternidad, la vida es como un soplo, ¿verdad? Es como dicen otras partes de la Biblia, que la existencia del hombre es como la niebla matinal, ¿verdad? Como la bruma matinal que cuando le pega el sol inmediatamente se disipa. Y verdaderamente esto es algo muy importante que debemos de entender, ¿verdad? Porque la vida es tan corta y limitada que no podemos darnos el lujo de desperdiciar nuestro tiempo, nuestra vida en tonterías y en necedades como muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Los que en algún tiempo de nuestra vida estuvimos inmiscuidos en alcoholismo, en drogas, en malos caminos, en muchas otras cosas malas, verdaderamente dilapidamos gran parte de nuestro tiempo. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios en su infinita misericordia, a través de su palabra, a través de su presencia, de su espíritu, nos ayuda a reflexionar, y de hecho debemos de reflexionar y de recapacitar en qué tan limitada, qué tan corta es la existencia de una persona en este mundo, como para entonces invertir cada precioso minuto de tiempo de nuestra vida en cosas que verdaderamente sean de provecho, especialmente en las de la eternidad, ¿verdad? Porque no debemos de quitarnos de la mente, del corazón, que este mundo es pasajero, que cuando muramos y estemos del otro lado, allá pasaremos el resto de nuestra existencia en la eternidad, sea para bendición en el reino de los cielos, o sea para castigo y juicio eterno en el lago que arde con fuego y azufre, ¿verdad? En un tormento, en suplicio eterno. Se dice que la vida promedio de una persona en este mundo es alrededor de 75 años, claro, si no padece alguna enfermedad degenerativa, ¿verdad? Y obviamente para una persona ese número de años a muchos se nos hace una eternidad, ¿sí? A muchos se nos hace, y sobre todo como la jovencita, ¿verdad? Que dice, no, ¿cuántos años tienes, hija? 15 años, dice, no, yo para que llegue a los 30, ¿verdad? Y cuando te das cuenta, dices, ah, caray, ya tengo 30. Y cuando te das cuenta, ya tengo 50, ¿no? O sea, no sé si se acordarán de una película de Adam Sandler que se llama Click. Como me encanta hacer, porque le va cambia y cada etapa de su vida se la brinca, ahora se brinca la etapa con sus hijos, con su esposa y todo, y al final obtiene dinero, obtiene riquezas, prestigio, pero perdió una de las cosas más importantes, la familia. Y verdaderamente así pasa, a veces estamos como que en automático, ¿verdad? Como que trabajamos. Nuestra vida nada más es para trabajar, para comer, para producir, para dormir, y al otro día te levantas y ahí seguimos en una loca carrera de ratas, ¿verdad? Estamos automatizados, porque este mundo te automatiza, te sistematiza, que debes tu vida enfocarla en lo material, pero no es así, ¿verdad? Verdaderamente, como decía yo, la vida del ser humano, cuando te das cuenta, se te va así, y es como la neblina que pronto se disipa. Salmo 144, versículos 3 al 4, el Señor dice esto, dice, oh Señor, ¿quiénes somos para que te fijes en nosotros, para que te preocupes por nosotros simples mortales? Versículo 4, y escuchen cómo dice, pues somos como un suspiro, nuestros días son como una sombra pasajera. La vida del hombre, ¿verdad? Es como una sombra pasajera, que como acabamos de decir, cuando te das cuenta ya tienes 20, cuando te das cuenta ya tienes 40, cuando te das cuenta ya estás cobrando 60 y más, ¿verdad?
Y ya ves para atrás y muchos volteamos hacia atrás y vemos un destrozadero en nuestra vida, ¿no? Nuestra vida hecha pedazos y la vida de las personas que destrozamos. En algunos, en otros ven para atrás y dicen, no, pues en tal etapa de mi vida sembré esto, coseché esto, luego sembré esto, coseché cosas buenas, ¿verdad? Luego conocí a Jesucristo, ¿verdad? Y ahora, si el Señor lo permite, voy a cosechar la vida eterna en su presencia, ¿verdad? Entonces, la vida de las personas, nosotros los seres humanos, debemos de entender qué tan breve es verdaderamente la existencia, porque a pesar de que nos parezca eterna, verdaderamente la vida se pasa volando, la vida se pasa volando. Yo recuerdo todavía, ¿verdad?, cuando mi papá me decía, hijo, primero el pesebre y luego la mula, o sea, en pocas palabras, primero ponte a trabajar, ten tu casa, ten tus cosas y posteriormente te casas y haces lo que quieras, ¿verdad? Pero como buen hijo, hice todo al revés. Todo al revés. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué? ¿No se oye qué? Hermanos, estamos aquí chascarreando tantito, no se vayan a molestar. Sí, porque el otro día publiqué una charada en Facebook y ahí los religiosos luego, no, que debe de haber seriedad y que esto, que el otro. Que publiqué una escritura que dice 5 pastores, bueno, una imagen que dice 5 pastores has tenido y el que ahora tienes no es tu pastor, ¿no? Como la mujer samaritana, ¿no? Que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo, ¿no? Y uno me dijo, por favor, seriedad a las Sagradas Escrituras. Otro dice, no le cambie a las Sagradas Escrituras. Y hermanos, estamos cotorreando, ¿verdad? Y bueno, decíamos que la vida es verdaderamente breve, es corta. Un día eres adolescente, al otro día ya estás alcanzando la tercera edad, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, la vida se nos ha escurrido como agua por las manos. Y el problema, escuchen, no es tanto que la vida se te vaya, porque desgraciadamente uno de los únicos recursos que no es renovable en este mundo es el tiempo y la vida, porque la vida pasa, jamás y nunca vas a poder volver atrás. Sino que el verdadero problema en este asunto, en este caso, es que no hemos hecho lo que debíamos de haber hecho en el corto tiempo, ¿verdad?, en la corta existencia que tenemos sobre la tierra. Ahora escuchen, hablando con respecto al pueblo de Dios, desafortunadamente, ¿verdad?, cuando uno viene a los pies de Cristo, a veces llega el momento en el cual tienes 15, 20, 30 años de conocer al Señor Jesucristo y como no nos hemos aplicado las cosas que debíamos de habernos aplicado, pasan 20, 30, 40 años de ser cristiano y a veces seguimos tan inmaduros espiritualmente y a veces tan ignorantes de su palabra como en el momento que nos convertimos, ¿sí? Y muchos de nosotros, a pesar de tener 20, 30, 40, 50 años de ser cristianos, ¿sí?, pasan los años y seguimos, algunos dicen, seguimos batallando, no es cierto, seguimos resbalando en los mismos pecados. Y a veces algunos otros hasta le hemos añadido algunos más, ¿verdad?, otros que no teníamos. Por ejemplo, algunos cristianos que al principio batallaban, por ejemplo, con la mentira, batallaban con la inmoralidad, después de 15, 20 años que logran tener un cargo en la iglesia como pastores, como líderes, ya siendo líderes ahora tienen otras mañas como la avaricia, ¿verdad?, el orgullo, la soberbia religiosa. Y es tremendo porque el tiempo que el Señor nos da en la tierra nos lo da para que en nuestra existencia en este mundo, estando en Cristo, cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, en ese momento es como si el Señor te entregara una parcela limpiecita, sin hierba, sin rocas, bien abonada, ¿verdad? Y lo que tú siembres ahí o permitas que caiga en esa parcela, en ese terreno, será lo que algún día cosecharemos, ¿verdad? Algunos sembramos las cosas de Dios, ¿verdad? El amor, la justicia, la bondad, la fidelidad, las buenas obras, ¿verdad? Y el día de mañana cosecharemos en este mundo y delante del Señor sus bendiciones y sus recompensas. Pero algunos de nosotros a veces somos negligentes, somos perezosos y dejamos que el pecado, la maldad, los malos hábitos crezcan como la maleza, ¿verdad? Y después decimos, ay, ¿por qué estoy batallando con este pecado, ¿verdad?
ay, ¿por qué no me puedo desligar de este pecado que estoy practicando ya constantemente, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque lo dejamos que creciera, hasta que ahora nos ha enredado, ¿verdad? Ahora bien, de acuerdo a lo que en estos días he estado meditando en esto, una de las cosas que he estado pensando mucho es que nosotros, los hijos de Dios, debemos de rogarle al Señor Jesucristo que nos ayude a aprender a vivir sabiamente, y aunque se oiga mal, ¿verdad? Pero debemos de vivir sabiamente, aprender a vivir sabiamente la breve vida que tenemos en esta tierra como una preparación para la eternidad. ¿Sí? Verdaderamente esta tierra, la vida en este mundo, en esta tierra, es una preparación, es la universidad de la vida que el Señor usa para prepararnos, ¿verdad? Para ayudarnos a madurar en nuestro carácter cristiano, en nuestra fidelidad, en nuestra pureza, en la santidad. ¿Sí? En el cielo habrá santidad por todos lados. ¿Sí? Allí todo es santo, todo es puro, todo es perfecto. Y si alguien entra o pretende entrar al reino de los cielos que no se haya perfeccionado, que no haya madurado, ¿verdad? A veces decimos, ¿cómo se madura en la santidad? Bueno, en la vida diaria, ¿verdad? En la vida diaria hay oportunidades para pecar, y a su vez esa misma oportunidad para pecar es una oportunidad para mantenerse santo y puro, en obediencia al Señor, ¿verdad? Siendo fiel al Señor. Verdaderamente esta tierra es un campo, es una carrera, es una disciplina en la cual nos debemos de ejercitar todos los días para madurar cada vez más en nuestra forma de ser, de pensar y de vivir, para parecernos más a Cristo Jesús. Ahora bien, uno de los deseos más grandes de Dios, del Señor Jesús, es que nosotros, los que le conocemos, los que le servimos, los que tenemos nuestra fe y esperanza en Él, nos estemos preparando constantemente para la eternidad. Y a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Palabra de Dios, podemos encontrar pasajes que nos dan una idea acerca de esto, ¿verdad? Por ejemplo, en la Escritura hay un pasaje de la vida de un personaje bíblico, que es precisamente el profeta Daniel, que como vimos en una de las preguntas, él en un tiempo de su vida se preparó para poder estar delante de la presencia del rey Nabucodonosor, ¿verdad? El rey de Babilonia. Porque delante del rey no podía estar cualquier, ¿qué será? Una palabra coloquial para referirse. Cuchupeco, ¿qué es eso? Cualquier cosa, cualquier hijo de policía. No, tenía que estar gente educada, con buenos modales, ¿verdad? No podía llegar ahí el chompiras, ¿verdad? Y decir, ¿qué onda, mi rey? ¿Cómo estás? O el albertano, ¿no? ¿Qué pasó, mi rey? No, porque entonces eso meritaba la muerte, ¿verdad? Dice Daniel, vamos a leer esta historia que nos va a dar una idea, ¿verdad? Vamos a trasladarla. Sí, es una historia, es un hecho histórico, pero que nos puede dar una idea espiritual, ¿verdad? Nos da una idea espiritual. Y dice Daniel capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor permitió que los derrotara por sus múltiples pecados y perversidades, y los derrotó. Versículo 2 dice, el Señor le dio la victoria a Nabucodonosor, ¿verdad?, sobre el rey Joacim de Judá, y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Versículo 3 dice, luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Siguiente. Selecciona a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Fíjense, no, yo no hubiera entrado ahí. Le dijo, asegúrate que sean tan instruidos en todas las ramas del saber. Escuchen, esto es importante. Que
que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina, y debían de recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Versículo 6. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá, ¿verdad? Ellos eran parte de un grupo grande, ¿verdad? Pero de ese grupo, ellos 4 eran parte de ese grupo. Versículo 7 dice: el jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-nego. Sin embargo, Daniel, escuchen lo que dice el gran profeta Daniel, que sirvió aproximadamente a 4 reyes. Dice: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, que la ley de Moisés decía que había ciertos animales que no se podían comer. Por ejemplo, peces que fueran sin escamas, como el bagre. El huile, ¿verdad? Es un pez sin escamas. Las anguilas, por ejemplo, ¿verdad? Aves como el quebrantahuesos, el milano, ¿verdad? Que son como los halcones, cerdo y algunos otros insectos que, de acuerdo a la ley de Moisés, no estaban permitidos por Dios que ellos comieran, ¿verdad? Versículo 9 dice: ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará decapitarme. Yo le hubiera dicho: bueno, en estos días todos están pálidos y delgados, ¿verdad? Por tanto, se mueren. Versículo 11. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. ¿Por qué quería una dieta de vegetales y agua? ¿Para bajar de peso? No, para guardarse, para no contaminarse con los alimentos prohibidos que Dios les prohibía en su ley. Versículo 13. Al cumplirse los 13 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey, y luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados por la comida asignada por el rey. Verso 16. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y del vino que servían a los demás. Qué tremendo. Nosotros, siendo judíos, ¿verdad?, también hubieran podido decir: no queremos eso, no queremos comer carnitas, ¿verdad?, de marrano, no queremos comer bagre, ¿verdad?, no queremos comer pulpo, porque queremos honrar al Señor, ¿verdad? Ellos dijeron: sí, échanos esas carnitas sabrosas y grasosas, ¿verdad? Échanos esos bagres, ¿verdad?, bien sabrosos, vamos a comer. Versículo 17, por favor. Dice, y escuchen lo que dice, esto es interesante: a estos 4 jóvenes, ¿a cuáles? A los que decidieron guardarse para el Señor. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y
y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigía sabiduría y juicio equilibrado, no se encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. ¿Por qué? Porque Dios los honraba. ¿Pero por qué los honraba? Porque decidieron guardarse, ¿verdad? Y aparte de que decidieron guardarse, decidieron capacitarse. O sea, no se pusieron rejegos cuando les dijeron, mira, ustedes van a aprender literatura, historia de la 4T babilónica, historia y literatura, ¿verdad? Babilónica, costumbres del reino babilónico, artes, conocimiento general, ¿verdad? Costumbres babilónicas, música babilónica, ¿verdad? Y todo lo que le pueda gustar al rey. Ellos decidieron hacerlo, ellos decidieron capacitarse y aparte de eso decidieron guardarse, ¿verdad? Y el resultado de eso, porque escuchen, en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, el cristiano promedio pensamos que los dones, los talentos, la gracia y el favor para poder servir en la iglesia, poder ser reconocido en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, te va a caer del cielo sin que hagas nada, ¿no? Y eso no es así. Un tanto por ciento es la gracia de Dios, pero un buen porcentaje también depende de nosotros. Ayer veía yo un video de Dante Gebel, o Gebel como le llaman, donde dice que en una ocasión lo invitó un periodista colombiano, ¿verdad? Un periodista que invita a mucha gente reconocida ahí en Colombia, y bueno, de otras partes del mundo, y le dijeron, bueno, ¿y tú qué haces? No, pues yo soy pastor, yo junto multitudes, ¿verdad? ¿Y qué estudiaste? No, pues yo leo todos los días la Biblia. Dante Gebel contando eso. Ajá, pero, o sea, ¿qué profesión tienes, no? No, bueno, pues es que mi talento es hablar bien, ¿verdad? Y por eso lleno multitudes. Ajá, ¿y eso? ¿Pero qué haces? O sea, ¿qué estudias? Bueno, también canto muy bien, ¿verdad? Dice que en ese momento se sintió tan mal, o sea, se sintió verdaderamente que sí le hubiera hecho falta haberse preparado en alguna profesión, haber estudiado algo, ¿verdad? Por lo menos haber agarrado libros de historia universal, de literatura, aparte de la Biblia, ¿verdad? Y haberse cultivado, porque como decía este hombre, decía muchas veces el cristiano, no es mala onda, ¿verdad? No es mala onda, pero a veces el cristiano tenemos la idea que lo único que necesitamos en este mundo es la Biblia. Y eso es cierto, sí, ¿verdad? Pero más que eso debemos de ser personas preparadas, cultas, que podamos establecer una plática con todo el mundo, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, yo con mi poco conocimiento puedo ir a evangelizar, no sé, con todo respeto, ¿verdad? A los cargadores que están en el mercado, puedo ir a evangelizar a los albañiles que están en la obra acá a la vuelta, ¿verdad? Pero resulta que el evangelio no es solamente para la gente de escasos recursos, porque a veces decimos, es que el evangelio es predicado a los pobres. Sí, pero no se refiere tanto a los pobres económicamente, sino a la gente pobre de espíritu. Porque también, por ejemplo, los licenciados, los abogados, los intelectuales que son un poquito duros a veces también tienen la necesidad de perdón, salvación y vida eterna, ¿sí? Y necesitan a veces convivir o congeniar con alguien que vea que tiene una preparación, ¿verdad? Que tiene una cierta cultura, para que te abran sus oídos, te abran su mente, su corazón y te acepten el evangelio. Hace poco estaba yo platicando con un médico, ¿verdad? Que fue el que me atendió cuando me accidenté. Y este hombre está metido en la masonería, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Y empezamos a hablar de temas de cultura griega y del gnosticismo y de la total depravación y que esto y que el otro, ¿verdad? Dice, esos temas me interesan, ¿verdad? Y ya por ahí me empecé a meter. Y cuando vi la oportunidad le empecé a evangelizar, ¿verdad? Yo creo que si no hubiera tenido plática con el médico, un hombre muy preparado, ¿verdad? Que se ve que ha leído mucho, pues no, simplemente me hubiera dicho, sí está bonito eso lo de tu evangelio, y no me hubiera prestado atención, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que si no hemos tenido la oportunidad de parte de Dios de no tener un estudio
No tener cultura, ¿verdad?, no quiere decir que seamos ciudadanos de segunda clase, no. Pero si podemos prepararnos, ¿verdad?, podemos capacitarnos, principalmente prepararnos para la eternidad, de las cosas de Dios, pues sería mejor, ¿verdad?, que el tiempo que nosotros estamos viviendo aquí, la breve vida que estamos viviendo en este mundo, la debemos de utilizar para prepararnos, ¿verdad?, principalmente para la eternidad. Y bueno, continuando con lo que estábamos hablando, en esta historia hay dos cosas, hay algunas cosas que yo encuentro aquí, ¿verdad? Primero que nada, el profeta Daniel, escuchen, no llegó a ser el consejero número uno, no solamente de Nabucodonosor, sino también del rey Darío, del rey Darío, del rey, de Belsasar y del rey Ciro. No llegó a ser su consejero número uno nada más porque sí, ni de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que este hombre se preparó, y aparte de que se preparó, se consagró totalmente a Dios, ¿verdad? Él dijo, yo no quiero contaminarme con lo que está prohibido por Dios, porque específicamente esa comida que no quiso comer representa todo aquello que la vida de una persona o de un creyente, de un cristiano, representa todo aquello que está prohibido por el Señor. O sea, el profeta Daniel dijo, yo me voy a preparar, me voy a capacitar, y aparte de eso me voy a consagrar al Señor para vivir en santidad, en justicia, en fidelidad. Y el resultado, ¿verdad? Dios también le dio gracia, le dio favor, le dio dones y talentos especiales. Cuando una persona se prepara, se capacita y aparte de eso vive en santidad, lo más seguro es que Dios le dé una capacidad, una habilidad, un talento, un don especial. Que primero que nada le dé gloria a Él, ¿verdad? Pero segundo, sea útil, sea un instrumento útil en sus manos para alcanzar al mundo, para servir en la iglesia o para cualquier otra buena obra, ¿verdad? En esta historia podemos ver dos cosas. Primero que nada, que se preparó en sabiduría y conocimiento Daniel, pero también en mantenerse santo para poder mantenerse en la gracia y en favor de Dios, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, escuchen, debemos de estar creciendo constantemente en sabiduría, en conocimiento bíblico, ¿sí? Aplicarnos en conocer cada día más a nuestro Dios, porque pasa, como decía yo hace rato, ¿verdad? Pasa, y se dice que el cristiano promedio, si lee la Biblia 20 días al 20 minutos al día, es mucho. Eso dicen las estadísticas, ¿verdad? Que el cristiano promedio, si al día lee la Biblia 20 minutos, es mucho. Y los que no son tan promedio, la leen solamente 2 veces a la semana. Y el resto de los creyentes no han tocado su Biblia en semanas o a veces hasta en meses. Pero ¿qué tal el TikTok, verdad? Me gusta. ¿Qué tal Temu, verdad? Pedir, comprar. ¿Qué tal Shane, verdad? Compro, al carrito. ¿Qué tal comentando los chistes? Me han contado, ¿verdad? Me han contado, ¿verdad? No me lo reveló carne ni sangre, me han contado, ¿verdad? Me han contado. Porque todos en algún momento dado tenemos algún lapsus, ¿verdad? Algún deslido y decimos, ay, no leemos la Biblia ni 30 minutos, ¿verdad? Porque a las 10 ya estamos aquí cabeceando, pero cuando te das cuenta en el país son las 3 de la mañana y, caray, mañana tengo que trabajar, ¿verdad? A las 5 llega el pollo, ¿verdad? ¿Me ha pasado? Sí, me ha pasado. Las ofertas de Mercado Libre cuando andas buscando un rino, una llanta para la moto, ¿verdad? ¿A poco no, Víctor, verdad? Andas buscando y es que qué llanta, que esta es la que quiero, ¿verdad? Con estos rines de aluminio así garigoleados, se va a ver, pero por ahí, ¿verdad? Una chuleta. Hasta la voy a subir a mi cama, ¿verdad? Voy a bajar a mi mujer, bájate y que se suba mi niña aquí, ¿verdad? Mi 250. Porque es la verdad de lo que comentaba. Bueno, regresando a esto, la verdad, el cristiano promedio, ¿sabe cuánto tiempo debería de un cristiano de leer la Biblia? Se dice que por lo menos, 1 hora diaria. ¿Cómo? Si yo me tengo que parar temprano para irme a trabajar, párate un poquito más temprano. Duérmete temprano, duérmete a las 9, 10 para que a las
5:30, 6 ya estés arriba, y más ahorita con eso, que a las 5 creo que ya hay luz, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Para aprovechar la brevedad de la vida que tenemos en este mundo, ¿no? Ahora bien, con respecto al estudio bíblico, al conocimiento de nuestro Dios, eso es una realidad, pero con respecto a lo espiritual, ¿con qué tiene que ver la vida espiritual o lo espiritual con nuestra forma de ser y de vivir? A veces pensamos que lo espiritual tiene que ver con cantar, orar, ayunar, ¿verdad?, aposentarse, pero lo espiritual tiene que ver con la forma de vivir, con la forma de ser, de comportarnos, de pensar. Muchas veces el cristiano, escuche, la vida que tenemos en este mundo, en vez de enfocarnos en ser cada día más santos, más justos, más amorosos, más serviciales con la gente que nos rodea, ¿verdad?, ser un instrumento de parte de Dios, nos la pasamos usando el corto tiempo que tenemos en este mundo para andar haciendo cosas que no debemos, andar pecando, andar ofendiendo gente, maltratando gente, andar transando gente, andar viendo cosas inmorales en la televisión, en el internet. Cuando hay un problema, una dificultad, ¿verdad?, que alguien te agrede, te ofende, ese breve tiempo, esa oportunidad que Dios te da para guardarte en santidad y fortalecerte en pureza y santidad, la usamos para ofender a la persona y quizás hasta golpearlo, maltratarlo y ofenderlo y maldecirlo, ¿verdad? Porque amén, aleluya, ¿verdad? Pero al rato estamos echando ajos y cebollas con la boca. Por otro lado, el cristiano promedio, ¿verdad?, el que no es tan aplicado ni comprometido con Jesús, se dice que recurrentemente peca en la semana. Y el que no está tan comprometido, ¿verdad?, que los menos comprometidos pecan con facilidad en un día, varias ocasiones, en sus actos, palabras, pensamientos, actitudes, y lo más tremendo es sin que tengamos el más mínimo remordimiento por ello. ¿Por qué, verdad? Porque el que peca y repeca, vuelve a pecar, llega un momento que tu conciencia se cauteriza. Ya no te da pena decir lo malo, ya no nos da pena hacer lo malo, ¿verdad? Ya no nos da pena pecar, ya no nos da pena ver las cosas que no debemos de ver, porque se cauteriza. No sé si usted se acuerde, pero cuando yo vine a los pies de Cristo, más bien unas horas antes de venir a los pies de Cristo, era yo una porquería espiritualmente hablando, ¿verdad?, inmundo, malvado, perverso, moral, corrompido. Pero un 2 de noviembre de 1999, como a las 11 de la mañana, cuando me arrepentí de todo mi corazón, le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mi esposa, lloré como la Magdalena, lloré como la Magdalena durante un buen tiempo. Después de eso me sentía yo como un coche, como una Itálica 250 salida de paquete, salida de la agencia, así nuevecita, así, 0 kilómetros, así me sentía yo, nuevo, renovado, con una conciencia nueva. Y decía yo, ¿por qué no lo vi antes? ¿Por qué no vi antes que esto era malo, que esto era pecado, que esto era sucio? Porque estaba yo muerto en el pecado, pero ese día el Señor me renovó, ¿verdad? Pero a veces pasa que con el paso del tiempo, si no tenemos cuidado y volvemos a pecar, no nos apartamos, no nos arrepentimos verdaderamente, nos consagramos, pero para Dios, ¿verdad? La gente peca y peca y peca y vuelve a pecar, y llega el momento que no solamente ya no te remuerde la conciencia, sino que ya no te puedes desligar del pecado que ahora te tiene atado nuevamente. Tal como le pasó a Sansón. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Sansón? Tanto jugar con el pecado, llegó el momento que los filisteos lo agarraron, le sacaron los ojos y lo encadenaron a una rueda de molino, están dando de vueltas ahí, encadenados, ¿sí?, por estar jugando con el pecado. Así nos pasa a algunos a veces. Y digo nos pasa porque en algún tiempo de mi vida tuve un desliz espiritual. Pues cuando estaba yo metido allá en aquel lugar, ahí tú sabes dónde es, ¿no? No lo quiero mencionar porque alguien lo vaya a estar viendo ahorita y va a decir, al rato. No, hombre, un día hice un comentario
así abierto públicamente ese lugar. Y por donde nosotros vivimos iba un grupo de jóvenes. No les estoy cuenteando, era como un grupo de jóvenes se reunían ahí, ¿verdad? No sé cómo a alguien se enteró, alguien les dijo que era como las 11, 12 de la noche. Que yo escuché, clarito escuché, no estaba yo oyendo nada, pero clarito escuché que iba un grupito de chamacos y alguien iba gritando, Pastor Gustavo, como que sabían dónde vivía yo, ¿verdad? Pero pasaron por ahí como queriendo saber dónde vivía yo. Y desde ahí dije, no, voy a tener cuidado con mencionar nombres, ¿no? Como decía, te voy a cambiar el nombre, ¿no? Solamente contaré la historia, ¿no? Bueno, así dice la canción, ¿no? Pues bueno, regresando a eso, decía yo que todos en algún momento dado tenemos algún desliz. Y lo más tremendo es que ya después la conciencia no solamente no nos acusa, sino que ya no nos podemos desligar del pecado. Bueno, no aparentemente, o sea, no te puedes desligar hasta que verdaderamente nos arrepentimos de todo corazón y nos ponemos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Sufrimos la cosecha de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Que aquí es precisamente en lo que el tema principal de este día. Que la vida que tenemos en este mundo debemos de aprender, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a aprender a vivirla sabiamente todos los días, ¿sí? A que los momentos, los tiempos, las relaciones, las oportunidades, cada situación que tengamos delante de nosotros, delante del Señor, porque no sé si usted lo sepa, pero la Biblia dice que los ojos del Señor recorren la tierra, ¿verdad? Y que los ojos del Señor están en todos lados viendo a justos e injustos. Nuestra vida verdaderamente transcurre delante de Dios en todo momento. Y para que lo tome usted más en cuenta, dice la Biblia enseña que en los cielos hay unos ángeles que están escribiendo todos nuestros actos en unos libros. En el juicio del gran trono blanco dice que serán abiertos para los que no se arrepintieron nunca, ¿verdad? Y se rebelaron. Dice que serán abiertos cada libro de su vida y ahí estarán recordándole sus actos, la razón por la cual serán condenados eternamente. Ahora bien, pensando y recapacitando en todo esto, ¿verdad? Que la vida la debemos de vivir sabiamente, obedientemente al Señor y que algún día tendremos que estar en la presencia de Dios, en la presencia del Señor Jesucristo. ¿Nunca se ha puesto a pensar si cuando estemos en el cielo no nos gustaría tener un lugar privilegiado? Porque aunque no lo crea, en el cielo va a haber estatus. Va a haber a los que les toque vivir cerca del centro de la ciudad, ¿verdad? En una mansión. Y va a haber a lo mejor a los que les toque vivir pegado a la muralla, ¿verdad? En una casita de Infonavit. Son cosas figuradas, pero la Biblia enseña, no vayas a ir porque no está ahí, pero la Biblia enseña, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, que es necesario que todos algún día los cristianos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo que haya hecho en este mundo, sea bueno, sea malo. ¿Sí? La Biblia dice que el Señor entregará recompensas, entregará galardones. ¿Qué serán esos galardones? No lo sabemos bien, ¿verdad? Pero el que mejor se haya aplicado a ser un mejor cristiano cada día y lo logre a lo largo de su vida, será más recompensado en la eternidad. Y obviamente habrá algunos que pasarán de panzazo. Y habrá muchos creyentes también que no van a alcanzar la redención eterna. Pero escuche, pues yo cada vez que he predicado mensajes de esto y he escuchado mensajes, luego me queda un sabor, hace una sensación en mi corazón, de que a veces la gente cuando se le dice prepárate para la eternidad, prepárate para que cuando estés delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, delante del Padre, ellos estén contentos y orgullosos de ti, ¿verdad? Y a veces la gente, ¿verdad? Nosotros decimos, y bueno, ¿y para qué quiero galardones para la eternidad? A mí me interesa aquí ahorita poder pagar la luz, ¿verdad? Que ya me lo van a cortar. Tengo que chambearle y pedalearle hasta el domingo porque me van a cortar el ICI, ¿verdad? Y
¿Y qué voy a hacer sin internet? Internet para pedir a Temu y a Shein y a ¿cómo se llama el otro? Mercado Libre, no voy a poder cazar las ofertas en la madrugada, ¿no? Hay que trabajar. Y verdaderamente a veces cuando escuchamos hay que prepararse para la eternidad, hay que vivir sabiamente todos los días, hay que buscar a Dios, hay que estudiar su palabra, ¿verdad? Decimos, ¿para qué eso? ¿Para qué me va a servir? Te va a servir para mucho. Porque dice la Biblia que las breves aflicciones en este mundo no serán comparadas con la gloria eterna que disfrutaremos en los cielos para la eternidad. ¿Algún día se ha visualizado en el cielo? Nunca se ha puesto a pensar. No vaya a decirme, sí, me veo parado en una nubecita con una arpita tocando allá por toda la eternidad, ¿no? La Biblia enseña que este mundo es una copia del mundo eterno. En el mundo eterno hay montañas, hay ríos, hay campos, hay animales, hay caballos. ¿En qué va a regresar Jesús? En un caballo con un ejército celestial montado en caballos. Hay maravillas que no le son permitidas al hombre contarle a los demás seres humanos, como el apóstol Pablo, le pasó al apóstol Pablo y al apóstol Juan, ¿no? Hay maravillas eternas allá, todo un mundo eterno en el cual vamos a estar viviendo eternamente, ¿verdad? Eternamente vamos a estar allá. Y el que mejor se prepare será el que tendrá los mejores lugares allá en el cielo. No sé lo que les digo. Yo lo he pensado y meditado mucho y digo, sí. Me conviene guardarme, me conviene prepararme, me conviene madurar, ¿verdad? A veces tenemos bemoles, a veces tenemos dificultades, ¿verdad? A veces tenemos tiempos de prueba en el cual estamos batallando con un pecado y estamos batallando y no lo podemos lograr, no lo podemos superar, ¿verdad? Hasta que nos humillamos y decimos, Señor, me voy a poner fuerte, ¿verdad? Porque ahora sí voy a vencer este pecado y bendito sea el Señor que nos ayude a superarlo. ¿Alguien le ha pasado así en alguna ocasión? ¿Ha estado batallando con algún pecado? ¿Ha estado patinando? Todos, creo que en algún momento dado. Pero déjenme decirle una cosa, que Dios es tan bueno, tan infinito en misericordia y compasión, que dice su palabra en Primera de Reyes, que los ojos del Señor recorren toda la tierra, buscando quién quiere serle fiel para ese ayudar, a ese fortalecer. Una persona puede estar batallando con algo en este mundo, un pecado, un mal hábito, una maña, no sé, inclusive una pena, un dolor, etc. Pero si se acerca al Señor y le dice, Señor, ayúdame por favor, porque yo quiero superar esto. Primero que nada quiero agradarte a ti, quiero madurar, quiero crecer, ¿verdad? Quiero santificarme. El Señor dice en su palabra que Él los va a ayudar, los va a fortalecer para que superen esa piedra en el camino, ¿verdad? Ese escalón en su vida espiritual. Solamente hay que estar, ¿cómo se le puede llamar? Hay que estar comprometidos con el Señor. Y sobre todo, como estamos viendo en este día, decididos a vivir nuestra vida sabiamente. Dale punto ahí, por favor. Ya no voy a seguir, prácticamente le tengo que parar aquí, nada más de unos 5 o 10 minutos, ¿verdad? Porque hay más citas bíblicas, pero ya por cuestión de tiempo no quiero aburrirlos, ¿verdad? Pero lo siguiente que seguía era la historia, precisamente la parábola de los talentos. Como veíamos hace rato, ¿cuántos talentos le repartió el amo a cada uno? Pues a unos 5, otros 2 y otro 1. Y de esos 3 siervos, el que recibió 5 talentos y el que recibió 2, dice que lo invirtió, ¿verdad? Dice la historia, la parábola de los talentos en Mateo 25, que lo invirtieron esos 2 y cuando regresó el amo, porque se había ido de viaje, cuando regresó el amo, le dieron sus réditos, o sea, el fruto, ¿verdad? Lo que había producido, lo invertí, trabajé, compré, vendí, no sé, ¿verdad? Pero aquí está el doble de lo que me diste. Pero el que le habían dado un solo talento, una sola bolsa de plata, una sola cantidad de dinero, ¿verdad? Dice que ese fue, lo enterró, ¿verdad? Dice ahí la historia que dice, es que tuve miedo porque sé que eres alguien, ¿verdad? Que cosecha donde no siembra, ¿verdad? Que pues eres muy exigente. Esa frase de que cosechas lo que no siembras significa
es un dicho hebreo que significa eres muy exigente, ¿verdad? Sé que eres muy exigente, y para que no lo fuera yo a perder, mejor lo enterré y mira, aquí está, ¿verdad? ¿Y qué dice la historia? ¿Qué le dijo el amo? ¿Siervo qué? Siervo flojo y negligente. Por lo menos debiste haberlo metido al banco para que me diera réditos, ¿verdad? Dice, ahora quítele este y denle este talento, dénselo al que tiene más, porque al que más tiene, más se le dará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. ¿Sí? Y después de eso, ¿qué hizo el amo? Mandó que lo amarraran, ¿verdad? Y que lo echaran a la oscuridad, ¿verdad? Donde está el gemir y el crujir de dientes. Ojo, cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor nos da esos talentos, espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que nos da? La salvación. ¿La salvación de qué? Del poder del pecado. Nacemos con el pecado integrado en nuestro cuerpo, alma y espíritu, pero nuestro ser interior nos libera del poder del pecado, nos limpia, nos purifica, y el Señor Jesucristo nos da la vida eterna. ¿Qué otro talento nos da? El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, dones y talentos espirituales. Nos da su palabra para que lo conozcamos, así como Daniel, ¿verdad? Que conoció la cultura babilónica, se preparó, se capacitó, ¿verdad? El Señor nos da su palabra para que lo conozcamos, sepamos qué piensa, qué le agrada, qué no le agrada y qué quiere que hagamos y que no hagamos. Nos da tiempos de estudio bíblico, nos permite la comunión íntima con Dios para fortalecernos, para llenarnos de su presencia, nos permite ser parte de una iglesia, nos permite pruebas. Las pruebas son una bendición, ¿sí? A veces, por muy canija que se vea la prueba, es una bendición para madurar en la fe, en la fidelidad y en la confianza en Dios. ¿A poco los atletas se vuelven fuertes de la noche a la mañana, los fisicoculturistas acostadotes en una hamaca? No, ¿verdad? Un fisicoculturista no se pone así trabucles, ¿verdad? No se pone fuerte, voluminoso, solamente hasta que se esfuerza en el gimnasio. Y si alguna vez ha hecho usted pierna, ¿verdad? ¿Qué tal duelen las piernas después? Sientes que te caes, ¿verdad? O te pones a hacer dipses y tripses, sientes que el brazo se te cae. Pero después de un tiempo de entrenamiento y de ejercicio, eso empieza a dar fruto, ¿verdad? Se empieza a notar. Igual es en las pruebas, ¿verdad? Y así el Señor nos da talentos, ¿verdad? Las pruebas, las oportunidades de obedecerlo, de servirlo, y sobre todo nos da un preciosísimo tiempo que debemos de aprender a vivirlo sabiamente. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios? El principio de la sabiduría comienza con el temor del Señor, con comenzar a temer a Dios, ¿verdad? ¿Qué es temer a Dios? Reconocerlo en nuestra vida, tenerle respeto, respetarlo, obedecerlo, buscar su palabra, andar en sus caminos, ¿verdad? Y esa es la mejor manera de empezar a vivir sabiamente. Ya de ahí en adelante, ¿verdad? Cuida a tu familia, cuida a tu esposo, cuida a tu esposa, cuida tu trabajo, cuida tu ministerio, si es que tienes un servicio en la iglesia, ¿verdad? Cada momento aprovechalo sabiamente, ¿verdad? Para hacer lo que a Dios le agradaría que hiciéramos, ¿verdad? Ahora bien, para terminar, quisiera que me acompañaran. Vamos a leer una porción de la Biblia, un compendio de lo que Dios nos dice, de lo que el Señor nos dice en su palabra, que deberíamos de hacer para aprovechar al máximo nuestra breve vida en este mundo, y al cual les pido, les ruego que me acompañen, ¿verdad? Los que estamos aquí, los que nos están viendo. Vamos al libro de Efesios, al capítulo 5, en el versículo 1 en adelante, por favor. No está ahí, no vayas ahí porque no está ahí. Les pido, si tienen su Biblia en la mano, ¿verdad? Me dicen cuando ya todos estemos ahí, ¿ya estamos ahí todos? Capítulo 5, verso 1 en adelante. Efesios capítulo 5.
unas instrucciones de parte de Dios para poder aprovechar nuestra vida sabiamente. ¿Ya estamos ahí todos? Efesios 5. ¿Sí? ¿Ya? ¿Dice? ¿Dónde estás? ¿En qué libro estás? No, estás del otro lado. A ver, permítame. A ver si lo encuentro. Esta Biblia no lo trae, ¿verdad? ¿Tú ves esta letra? ¿Tú ves esta letra? Sí. No, yo ya no lo entiendo. Bueno, Efesios capítulo 5, escuchen lo que nos dice el Señor en su palabra a través de su siervo, el apóstol Pablo, que le habla a los Efesios, ¿verdad? Pero que es para toda la iglesia. Dice: por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y escuche versículo 2: y lleven una vida ¿de qué? De amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Versículo 3: entre ustedes ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio para el pueblo santo de Dios. O sea, aquí cuando dice que no se debe mencionar la inmoralidad, también significa que ni siquiera se debe practicar ninguna clase de inmoralidad, ¿verdad? Desde la que entra por los ojos hasta la que se practica con el cuerpo. Versículo 4 dice: tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas o huecas sutilezas, como dice la Reina Valera, ¿verdad? Porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Versículo 9: el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿En qué debe de consistir la vida del cristiano? En vivir en una vida de bondad, o sea, de ser bueno, justo y verdadero. Versículo 10: comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, o sea, recházalas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15: así que tengan cuidado de su manera de vivir. Y luego, como dice, no vivan como necios, sino como sabios. Que Dios dice: no vivas neciamente haciendo tonterías, necedades, pecados tontos, metiéndote en problemas con Dios, con la gente, ¿verdad? Vive como sabio. Versículo 16: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿En dónde vamos a encontrar la voluntad del Señor? En su palabra. Pero si somos luego de los que nada más leemos 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos, Señor, por cada hora 5 minutos de Biblia y 55 de Facebook, ¿no? Mejor debería ser al revés: Señor, ¿qué te parece si 50 y 50? Señor, 1 hora para ti y 5 minutos para el Facebook. Versículo 18. Escuchen: no se embriaguen o no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno o a la disolución. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos con otros
unos a otros con salmos e himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Por quién debemos someternos unos a otros? Por reverencia al Señor, por obediencia al Señor. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa. Ojo, para los varones, tanto los que me están viendo como los que estamos aquí, ¿verdad? Ser cabeza no tiene que ver con el machismo romano, ¿verdad? Romanista de la Iglesia Católica, porque en el romanismo el machismo es algo muy fuerte, ¿verdad? En el cual pretenden que la mujer esté como la escopeta, ¿verdad?, atrás de la puerta y cargada nada más, ¿verdad?, y no tiene ni voz ni voto. No debe ser así. En un matrimonio hay orden de autoridad, pero el esposo y la esposa son iguales delante de Dios. La esposa debe respetar la autoridad del esposo, pero el esposo no debe ni de maltratar, ni de humillar, ni de sobajar, ni ponerle la pata en el pescuezo a la mujer. Dice, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Versículo 24, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben de someterse a sus esposos en todo lo bueno, porque a veces hay narcocristianos, ¿verdad? O ¿cómo se llama? Gánster cristianos que dicen, tú eres mi mujer y debes de estar sometida, así como Cristo está, la iglesia está sometida a Cristo, ¿verdad? Vamos a transar a fulanita, no, permíteme tantito. Someternos en todo, pero en lo bueno que agrada al Señor. Y escuche, versículo 25, esposos, amen a sus esposas, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Nada de que lo que yo me gano, ¿verdad?, la quincena es nada más para mí. Y tú sin tus uñas, sin tus cejas, ¿qué más? Sin tus extensiones, ¿verdad? Mi moto al 100, ¿verdad? Pero tú ahí cómprate ¿cómo se llama? Un labial ahí de, ¿cómo se llama? Del MC, ¿no? Cómprate de esos de 3 pesos, ¿verdad? Pero mi moto, unas llantas Pirelli, ¿verdad?, que me costaron 2,000 pesos. ¿Verdad? Por la charada. Esposos, amen a sus esposas, ¿cómo? Así como nuestro Señor Jesucristo amó a su iglesia y se entregó por ella de esa misma manera. Para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante su palabra. Versículo 27, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Versículo 28. Asimismo, el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. En pocas palabras, el que maltrata a su esposa ni a sí mismo se quiere. ¿Es la verdad? Dice, pues nadie ha odiado jamás, versículo 29, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo. Versículo 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto yo creo que va para los que tienen mamitis, ¿no? Tanto hombres como mujeres que dicen, no, es que yo mi mami, y es que mi mami me cocina así, y mi mami me hace esto, ¿verdad? Y la mujer dice, es que mi papi me trataba así. Oye, permíteme ya, harina de otro costado, aquí somos una nueva familia, ¿verdad? De aquí para adelante vamos a empezar a construir. Versículo 32 dice, esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes amen también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete ¿a quién? A su esposo. Nada de que ahorita regreso, ¿verdad? Ahí nos vemos mañana, me voy de party, ¿verdad? Me voy de antro. Y el pobre marido sigue así. Sí, mi amor, lo que tú digas. Efesios 6, siguiente capítulo, versículo 1 al 9 nada más, dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes la larga vida en esta tierra. Se nos dijo por experiencia propia, que no honra a su padre y a su madre,
les va mal en la vida. Por eso gran parte de mi vida me fue mal por haber sido rebelde con mis padres, ¿verdad? Pero bueno, ese será tu cantar. Versículo 4, y ustedes padres no hagan enojar o no exasperen a sus hijos, ¿verdad? Sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esclavos, trabajadores, empleados, ¿verdad? Obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. Y escuchen lo que dice para los que son empleados o somos empleados, ¿verdad? No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como sirven al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. ¿Por qué habrá dicho esto el apóstol Pablo, verdad? Porque conociendo al hombre, ¿verdad? Está el jefe, barremos y corremos, pero por aquí se va el jefe, ¿verdad? Nos recargamos en la pared y estamos ahí chachalaqueando, ¿verdad? Si tenemos un amo en los cielos que nos está viendo y te está viendo, ya te vas a poner a trabajar, mijito. Versículo 9. Y ustedes amos, ¿verdad? Obviamente cristianos, porque ojalá y esto lo supieran todos los patrones, ¿verdad? Que no sean cristianos, pero no lo saben. Si ustedes amos correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y con el que no hay favoritismos, ¿verdad? No hace acepción de personas. Y bueno, esta es una pequeña lista de las muchas recomendaciones que Dios nos hace en su palabra de cómo debemos vivir sabiamente. Acordémonos y recordemos, ¿verdad?, el mensaje de este día, la enseñanza, que es que todos en esta vida verdaderamente tenemos solamente una vida, y esa vida es breve, es corta verdaderamente. Porque cuando nos damos cuenta, ya estamos a lo mejor, ¿verdad?, más cerca del hoyo que antes, ¿verdad? Cuando te das cuenta ya tienes nietos, tienes bisnietos, y lo más tremendo es que muchas veces los cristianos, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Con esto concluyo. La iglesia actual desgraciadamente está muy embebida en el mundo. La prioridad principal del mundo, ¿cuál es? La prosperidad material. Corretea la chuleta, como se dice, ¿verdad? Trabaja, esfuérzate, trabaja día y noche, trabaja hasta domingo, ¿verdad?, para que tengas una buena casa, un buen coche, prosperidad y no tengas problema alguno. Pero eso no es lo que dice Dios. El Señor Jesucristo dijo, Dios dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Nosotros los cristianos no debemos de caer en la trampa del diablo de querer usar todo nuestro tiempo solamente para trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, ¿verdad? Y para el Señor, allá si tengo chance, ¿verdad?, leeré la Biblia. Allá si tengo chance, me congregaré. Hoy no es un buen día para ser santo ni para ser justo, ¿verdad? Compré los plátanos en 20 pesos y ¿cómo los voy a dar a 15 si ya bajó el precio? O por ejemplo, le vendí 20 bultos a mi compadre en 1,000 pesos cada uno, y le di mi palabra y resulta que ya subieron 200 pesos. ¿Cómo se los voy a dar a ese precio si ya subieron 200 pesos? Bueno, pero ya le dice tu palabra, ¿no? O sea, todo el tiempo hay oportunidades para honrar al Señor y vivir sabiamente. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, comentario con respecto a esto? Víctor, ¿qué dices? Muy bien. Labiales de 500 pesos. Y ya te aspiré y ya no, ¿verdad? Pero unas, por lo menos unas voces, ¿no? 800 pesos. Unos gallitos. Unos gallitos, no tanto, ¿verdad? Ni tanto que queman santo, ni tanto que no la lumbre, ¿verdad? Debemos de ser sabios, justos, equilibrados y sobre todo obedientes y temerosos del Señor. ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿No? ¿Todos contentos? ¿Quieres tu labial de que para qué abrir la boca, verdad? Ok, bueno, vamos a terminar este tiempo dando gracias a Dios
Me gustaría, no sé si se pudiera, alguien pudiera, es que ya aparte de todo ya estoy cansado, ¿verdad? Ya se me lengua la traba también. ¿Alguien quisiera pasar a dar gracias? ¿Ilse? ¿Sí? ¿Sabes? Pásalo. No tienes pánico escénico, ¿verdad? ¿No tienes miedo a las redes sociales? Das gracias. Das gracias a Dios y... Padre Celestial, en esta tarde mañana te damos gracias primero que nada porque te acuerdas todos los días de levantarnos, Señor, porque aunque nosotros no te tenemos presente, tú sí, Señor, te damos gracias porque pues, nos has dado todo, Señor, y no hemos tomado en cuenta, Señor, tu palabra, que nos olvida aprender, escucharte, ponerte en primer lugar, Señor. Te pedimos que todo lo que escuchamos el día de hoy, Señor, pues esté en nuestra mente, pero también en nuestro corazón y también en el hacer, en el practicar diariamente. Permite que en todo el resto del día de hoy practiquemos lo que acabamos de escuchar, Señor, y el día de mañana no se nos olvide y sigamos adelante hasta el próximo domingo que venimos a mi casa a aprender más de ti, Señor. Permite que todos lleguemos con bien a nuestra casa y a poder compartir con nuestros seres queridos lo que acabamos de aprender. Te pedimos porque en la semana, Señor, tú dirijas nuestra vida, que te tengamos en mente, presente y pues danos todo lo que necesitamos, Señor. Tú sabes lo que necesitamos del diario, nadie más que tú nos conoce. Sabes nuestras necesidades, tanto materiales como emocionales, Señor. Tú sabes nuestras necesidades, Señor. Te pedimos que las suplas, Padre, y que permitas podamos compartir con otros seres lo que hemos aprendido y podamos traerlos aquí a tu iglesia, podamos traer y compartir. Pues no debemos ser envidiosos de tu palabra, Padre, sino compartírsela a alguien más. Permite que esta iglesia se siga llenando, Padre. Crezcamos todos a la par, Padre, y permita que lleguemos a nuestra casa con bien, Señor. Bendícenos, protégenos, guárdanos, Señor, en todo momento, Señor. Y gracias por ser nuestro Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos en el único nombre que es el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Bueno, pues que Dios nos bendiga mucho, ¿verdad? Si el Señor lo permite,